Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a entenderte más y a amarte más, y ayúdanos a poder seguir adelante. En este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos guíes, que tú permitas que tu palabra hable claramente a nuestras vidas, de manera que nos estimule a seguir adelante con fidelidad, caminando con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces aprendimos hace algunas semanas que esta epístola no se sabe quién la escribió. Si sabemos que el autor final es el Espíritu Santo y que los receptores originales de la carta sí estaban bien familiarizados con el autor, y que esta carta fue escrita para hermanos judíos, hermanos hebreos que estaban pasando por persecución, por dificultades. Ser cristiano en ese momento en el Imperio Romano era casi una sentencia de muerte. Mientras el judaísmo era una religión reconocida por el Estado y que se podía practicar, el cristianismo no lo era. Y seguir a Cristo, decir que usted era cristiano, decir que usted creía en Jesús, era una sentencia de muerte. Como usted ve en el libro, muchos hermanos habían sido apresados, había hermanos que habían sido muertos, había otros hermanos que habían sido, le habían incautado sus bienes por causa de creer en Jesús. Y por esta presión, por este estrés, aunque ellos habían comenzado bien, los estaba llevando a un punto donde muchos de ellos estaban diciendo, ustedes saben qué, ya yo no puedo más. Y muchos estaban pensando y considerando volverse a su antigua religión, volverse a practicar una vez más el judaísmo para poder librarse de esta persecución y de este estrés. Y el autor de Hebreos les escribe para estimularles a ellos a mantenerse firmes y sin fluctuar en la profesión de la esperanza que teníamos, porque Cristo, que había prometido que iba a venir, que iba a establecer su reino y que los iba a salvar, que Él era fiel e iba a cumplir esta promesa. Y el autor de Hebreos, por eso, desde que inicia la carta, él no da introducción, él no comienza diciendo hola y cómo están, sino el sentido de urgencia que él tiene se nota en que inmediatamente él comienza y entra en materia. Y él comienza a decirle a los hermanos, no se pueden rendir porque Dios nos ha hablado. No se rindan porque Dios ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo es, número uno, el creador de todas las cosas. El Hijo, aparte de eso, es el que sostiene todas las cosas. Y porque Él sostiene todo, te puede sostener a ti y me puede sostener a mí. Pero arriba de todo, el Hijo también es el heredero de todas las cosas. Y esta expresión heredero quiere decir que Él es el heredero de todas las cosas del Padre. Que todas las cosas creadas, Dios el Padre se lo estaba dando y entregando a Él. Y que Dios el Padre le había dicho a Él, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga cuáles enemigos por estrado de tus pies. Todos. Veíamos en el Salmo 8, un salmo mesiánico, donde vemos a Dios Padre hablando con el Hijo, donde Dios Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios le había ofrecido al Hijo todas las naciones, toda la tierra, por heredad, por posesión suya. Pero el Hijo tiene enemigos. Y esos enemigos del rey, del Hijo, estaban persiguiendo a los seguidores del Hijo, a los seguidores del rey. Y estos hermanos no se sentían muy victoriosos, no se sentían muy reales, porque estaban pasando por todas estas dificultades. Sin embargo, el libro de Hebreos habla de esa salvación que Dios iba a traer para los hijos del rey, para los que seguían al rey fielmente, donde ellos iban a poder disfrutar de la victoria del rey cuando él pusiera a todos los enemigos del rey por debajo de sus pies y el rey se sentara a reinar y ellos iban a reinar con él. Él les ofrece esa salvación
no es de vida eterna, sino ser salvado de toda la persecución de todos los enemigos del rey, cuando esos enemigos se han puesto por debajo de sus pies y el rey comienza a reinar. Ellos que le habían seguido fieles iban a poder reinar con él. Por eso usted ve en el capítulo 1 que hay dos tipos de personas. Están en el versículo 9 los compañeros del rey, los metacois del rey, las personas que iban a ser y entronados junto con el rey. Dice el texto que Dios le había ungido al hijo con óleo de alegría más que a sus compañeros. O sea que el hijo iba a estar reinando como el rey principal, pero había otras personas que eran los compañeros y amigos del rey que iban a estar reinando con él. Y al final del capítulo 1 vemos otro grupo de personas que son quienes, los enemigos del rey, que en este momento estaban persiguiendo a todos aquellos que estaban dando lealtad al rey. Y el autor de Hebreos, por eso les dice, a esta persecución va a tener un límite. Tiene un límite porque Dios le dijo al hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos los enemigos por estrado de tus pies. Que cuando el hijo venga a reinar, va a destruir todos los enemigos del rey y él se va a sentar a ejercer autoridad y iba a salvar, iba a compartir esa victoria con sus compañeros que le siguieron fieles aún a pesar de la persecución. Y en el capítulo 2 veíamos, en la sección que nos toca, que Jesús nos lleva a nuestro destino final. Y si usted se da cuenta, hay un error en el título, en el bosquejo. El título del bosquejo debe ser Jesús nos guía a nuestro destino final, parte 2. Pero cuando fui a imprimir el bosquejo, imprimí la versión anterior que yo no había editado. Y después que tiré todas las copias, yo dije, yo no voy a desperdiciar estas copias. Los hermanos que le escriban ahí y se lo peguen al bosquejo de la semana pasada. Jesús nos guía a nuestro destino final, parte 2. La semana pasada aprendíamos que cuando Dios creó al hombre, Él creó al hombre ¿para qué? Para que señoreara, para reinar. En Génesis capítulo 1, verso 26, dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Y señoree, ¿en qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en toda la tierra. Dios creó al hombre para que señoreara, para que reinara aquí sobre la tierra a nombre de Dios. Él creó al hombre para reinar aquí sobre la tierra. El propósito original de Dios para el hombre es que el hombre ejerciera la autoridad, el dominio de Dios aquí sobre la tierra para la gloria de Dios. Y Dios creó a Adán y le dio este mandamiento, y obviamente Adán y Eva podían señorear sobre todo. No, porque ellos no eran omnipresentes. ¿Qué ellos tenían que hacer? Multiplicarse y llenar la tierra de manera que el control, la autoridad de Dios sea reflejada y ejercida en toda la tierra a través de hombres y mujeres que estaban hechos y fueron creados a la imagen de Dios. Pero en el momento que Adán y Eva pecan, el ejercer dominio sobre toda la creación, el ejercer autoridad sobre toda la creación se vuelve un poco más complicado. Por eso usted ve que aun cuando Dios habla con Adán de nuevo y con Noé, Él le sigue repitiendo la parte de multiplicarse, no le repite la parte de que ejercen autoridad. Porque ahora bajo pecado, al momento que ellos escuchan a Satanás, se expusieron a la autoridad de Satanás sobre ellos. Sin embargo, Cristo nos lleva, como veíamos la semana pasada, a nuestro destino final. Porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Él se encarnó, se hizo hombre y vino
para restaurar al hombre a ese propósito original. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esto. Jesús nos guía a nuestro destino final. Dice el texto, y vamos a leer desde el 5 hasta el 18 para contexto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. La semana pasada aprendíamos del verso 5 al 9 que Jesús se hizo hombre para restaurar al hombre a su propósito original en la creación. Y el autor citaba el Salmo 8, donde decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria y honra, ¿haciendo qué? Poniendo todo bajo sus manos. Y el autor aclara del verso 5 que el siglo venidero, que el reino no va a estar sujeto a los ángeles, que ellos no van a ejercer autoridad, sino que el hombre va a ejercer autoridad en el reino venidero. Igual como Dios estableció al principio en el libro de Génesis. Y él dice, y habla de la encarnación de Cristo, cómo él se hizo por un tiempo menor que los ángeles, y que por causa del sufrimiento, dice el texto, Dios le coronó a él de gloria y de honra y le puso todo bajo sus pies. Y él aclara, y aunque no vemos ahora mismo todo bajo sus pies, en el sentido, no vemos a todos los enemigos del rey puestos en el estrado de los pies de Jesús, él sentado sobre su trono, reinando sobre toda la tierra y todos sus enemigos suprimidos, dice, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Dios el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, al momento que él ascendió después de su sacrificio en la cruz. Y él está sentado a la diestra del Padre, esperando por ese momento para él venir y establecer su reino sobre la tierra. Y él aclara, y el autor dice, que por causa del padecimiento, por causa del sufrimiento, él fue coronado ¿de qué? De gloria y de honra. Y ahí viene el principio que hemos estado enseñando, hemos estado hablando. Antes de la gloria viene el sufrimiento. El patrón bíblico es sufrimiento y después gloria. Hay que sufrir primero para luego poder reinar. Y el autor de Hebreos quiere imprimir esto una vez más en sus lectores, diciendo, Jesús fue coronado de gloria y honra por causa del sufrimiento, y lo mismo van a hacer ustedes si ustedes llegan a estar sufriendo igual que Cristo. Y él le va a decir a ellos que Cristo sufrió
para llevar a los creyentes que sufren a reinar con Él sobre su reino sobre la tierra. El verso 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, el que creó todas las cosas y quien sostiene todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vemos aquí que Jesús sufrió para llevar a los creyentes fieles a reinar con Él cuando Él establezca su reino sobre la tierra. Dice, porque convenía, porque era necesario. ¿A quién? A aquel por cuya causa son todas las cosas, el Creador, y por quien todas las cosas que subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Cuál es la gloria ahí? La gloria ahí, ¿cuál es? Dice ahora el reino. ¿Dónde está la palabra gloria antes de ahí? En el contexto. Cuando habla de que Jesús fue coronado de ¿qué? De honra y de gloria por causa del sufrimiento. Jesús recibió autoridad para reinar. Jesús recibió ese nombre más excelente del cual habla el capítulo 1, que es el Hijo, el ser el heredero de todo por causa del sufrimiento. Él no está hablando de llevar inconversos al cielo, no está hablando de llevar inconversos al reino, es llevar a hijos a que lleguen a compartir la gloria de aquel que es el autor de la salvación de ellos. ¿De cuál salvación está hablando ahí? No está hablando de la vida eterna, sino de la salvación de todos los enemigos del rey que los están persiguiendo. Y Él va a venir y los va a derrotar, y a ese grupo de creyentes que ha estado sirviendo a Cristo a pesar del sufrimiento, ellos iban a disfrutar y a compartir esa victoria como compañeros de Cristo. Él es el autor de esa salvación, y probablemente la mejor palabra para traducir ahí es capitán. Es un término militar que se usa ahí, que va adelante mostrándole a los otros el camino a seguir. O sea, la victoria sobre el sufrimiento, la victoria en medio de la tragedia, del dolor, de las dificultades aquí sobre la tierra, Cristo es nuestro capitán que va adelante mostrándonos cómo se puede sufrir para la gloria de Dios, cómo se puede sufrir con propósito en este planeta. Dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a recibir esa gloria y honra que Él recibió. Cuando Él la recibió, Él fue coronado, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, por el poder de la resurrección. Lo mismo que dice Pablo en el capítulo 13 de Hechos, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder también por medio de la resurrección. Él recibió honra y gloria por causa de su sufrimiento aquí, como dice Pablo a los filipenses, cuando dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso, dice el texto, que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque Él se despojó, porque Él sufrió obedientemente hasta la muerte, a pesar de que fue una muerte violenta y que Él no se la merecía. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces aquí habla de que convenía que aquel por cuya casa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, llevar muchos creyentes a llegar a compartir la gloria de Cristo, que Él fuera perfeccionado por las aflicciones. ¿Cómo usted perfecciona a Cristo? ¿Cómo usted puede perfeccionar al autor de la salvación de ellos? ¿De qué perfeccionamiento habla ahí de Cristo? ¿De perfeccionar a Cristo moralmente?
Él es perfecto moralmente. ¿Perfeccionarlo espiritualmente? No. Esa palabra perfeccionamiento está hablando de hacerlo completo. La idea del texto está hacer a Cristo completamente igual a aquellas personas a las cuales Él estaba salvando en ese momento. Esta salvación de ellos, de los creyentes que estaban sufriendo, es llegar a reinar con Cristo cuando todos sus enemigos se han puesto por debajo de sus pies. Ellos celebran esa victoria final. Y por cuanto estas personas iban a sufrir para poder llegar a reinar, Él se hizo completamente igual a ellos, humillándose y encarnándose para ellos ser iguales en todo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos dice aquí? Jesús fue perfeccionado a través de su sufrimiento para traer muchos hijos a la gloria. Como ya he mencionado antes, ¿cuáles creyentes van a entrar en el reino? ¿Cuáles creyentes van a reinar con Cristo? Los creyentes que permanecen fieles aún en medio de las dificultades. Y algunos van a reinar sobre 10 ciudades, otros sobre 5 ciudades, otros sobre una ciudad y otros pasearán por las ciudades de otros. Entonces, esto es llevar a estos hijos a la gloria, es llevar a estos creyentes a participar de toda la gloria de Cristo. Ustedes se acuerdan el texto que mencionábamos en 2 de Timoteo 2:12, que dice que si nosotros sufrimos con Él, ¿también qué? También reinaremos con Él. O sea, para reinar con Cristo, ¿qué hay que hacer? Sufrir. O sea, que a mayor sufrimiento, mayor gloria para Cristo. En Romanos 8:17, ¿qué dice Pablo también? En Romanos 8:17, él dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y condición, si es que padecemos con Él. ¿Para qué? Para que junto con Él seamos glorificados. ¿Qué significa que seamos glorificados? No está hablando de que vayamos a recibir un cuerpo glorificado, porque todos los creyentes van a tener un cuerpo glorificado, sino para que nosotros recibamos gloria con Él. Para que cuando Dios el Padre le entregue todos los reinos de la tierra, cuando Él venga en su segunda venida, nosotros también recibamos gloria con Cristo. Él va a compartir esa gloria con nosotros. Él fue perfeccionado, Él fue hecho similar a nosotros en todo. Él es el autor de nuestra salvación, o sea, el capitán, el que va adelante mostrando el camino. Porque imagínense que yo venga a que Él diga ahora, sigan adelante a pesar del sufrimiento. Y Señor, pero que mira, es que yo tengo hambre y ya yo no aguanto el hambre, yo no sé qué hacer con los muchachos. Y Él te diga, sí, pero sigue adelante. Y Él un millonario rico. Y no sabe lo que es hambre. Es difícil tú animar a otros. Pero eso es igual a nosotros en todo. Y cuando usted dice, Señor, es que tengo necesidades, Él dice, yo sé. Es que me siento solo, Él te dice, yo sé. Es que estoy deprimido, Él te dice, yo sé. Es que estoy triste, yo sé. Es que me han traicionado, yo sé. Es que me han dado la espalda, yo sé. Es que me han dado golpes, yo sé. Es que me han puesto en una cruz, yo sé. Es que me han puesto clavos, dice, yo sé. Es que me han puesto una corona de espina en mi frente, yo sé. Es que me traicionaron con un beso, Él te dice, yo sé. Él ha marcado el camino. Hermano, el sufrimiento hace que uno se rinda en muchas cosas. Por eso existe la tortura. Usted quiere que una gente que tiene principios y tiene algo cambie, lo comiencen a torturar. Lo meten preso, usted es un guerrillero, hasta que comiencen a torturarlo, a darle golpes. ¿Y qué hace mucha gente? Habla
Dice, porque hay dolores que son muy difíciles de soportar. Eso dice, ya yo no puedo con tanto dolor, yo mejor me rindo. Yo sé que mi causa es la mejor, yo sé que lo estoy haciendo por buena intención, pero ya yo no aguanto más dolor. Como cristianos también nos pasa así. A veces estamos pasando por tanto dolor, por tanto sufrimiento. Algunos de nosotros estamos pasando por sufrimiento emocional, espiritual, físico, familiar, económico. Estamos desanimados, ya a veces queremos tirar la toalla. Pero Jesús caminó ese camino. Él no te está diciendo, sigue adelante por un camino donde el cual yo nunca he caminado. Él te dice, sigue adelante por el camino que ya yo caminé. Él fue perfeccionado a través de su muerte, de su sufrimiento, para eso. ¿Y por qué ese sufrimiento era necesario para llevar personas a llegar a reinar con Él? Porque el ejemplo de Cristo y la promesa de Cristo iba a animar, a darle esperanza y el poder a los demás creyentes para seguir adelante. Que ahora nosotros, al ver que Jesús murió en la cruz, pero fue resucitado por el Padre con poder y que fue coronado de gloria y honra por el Padre por causa de su sufrimiento, nos lleva a tomar el sufrimiento con la misma actitud de Cristo, como dice el autor de Hebreos más adelante, que por el gozo puesto delante de él no consideró, no tomó en cuenta el oprobio en el sufrimiento, porque él tenía puestos los ojos en el galardón. Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Él fue hecho, esa palabra perfección fue hecho completamente igual a nosotros. En todo, menos en qué. Menos en pecado. Hay muy pocas cosas que usted y yo podemos decir que sufrimos que Jesús no vaya a entender, porque él pasó por todo. Usted sabe que los hermanos de Jesús no creyeron en Él hasta después de su resurrección. Eso me da alegría, que si no creyeron en Él, si un familiar mío no quiere creer porque yo le predique, entonces a Jesús no le creyeron los de Él. O sea, aún su propia familia. Cuando usted ve los relatos de la crucifixión, ahí estaba su mamá solamente. Y si ¿dónde estaban los otros hermanos que quizá uno hubiera esperado que dijeran que estaban por ahí o estaban consolando a la mamá? Ellos fueron los primeros que desaparecieron. O sea, Jesús sabe. Y usted está preocupado por su mamá. Jesús estaba en la cruz preocupado por su mamá también. Él sabe. Él sabe. Él fue hecho igual, completamente similar a nosotros a través del sufrimiento, para que usted y yo pudiéramos llegar a reinar con Él, para recibir el estímulo. Y no solamente eso, Jesús va a proclamar que esos creyentes que perseveran en su sufrimiento por Él son uno con Él. Él va a decir, estos son míos. Dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Lea bien ese versículo una vez más. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Cristo dice, Él va a decir, ellos son uno conmigo. Ellos están compartiendo mi autoridad conmigo. Y mire cómo lo llaman ahí. ¿Cómo llama Él a esos que son santificados a través del sufrimiento? ¿Cómo lo llama el texto? Esa palabra no está rara ahí. Porque nosotros hablamos de hermanos entre usted y yo, ¿correcto? Grisel y yo somos hermanos en Cristo. Víctor y yo somos hermanos en Cristo. Y somos hijos de Dios. ¿En qué sentido son hermanos de Cristo? ¿En qué sentido él dice, Él es mi hermano? Porque no somos hijos de Dios. Porque ¿en qué sentido somos hermanos? En el sentido de que estamos compartiendo la misma herencia. Él no se avergüenza de compartir su herencia con Él,
con ellos y decir, este es mi hermano, él se lo ganó, él sufrió igual que yo. Por eso dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí los hijos que Dios me dio. Él diciendo que él va a proclamar, que él no se va a avergonzar de aquellos creyentes que están perseverando en su sufrimiento, sino que él lo va a proclamar como, este es un hombre digno, este es un creyente digno, un creyente que pasó por el sufrimiento, él es mi hermano, yo voy a compartir mi gloria con él. Todos tenemos herencia de Dios, pero quien va a heredar las naciones de la tierra y los confines de la tierra es Cristo. Esa herencia le pertenece solo a Cristo, y él decidió compartirla con aquellos que son fieles a él a pesar del sufrimiento, aquellos que se mantienen en pie de batalla, esperando al igual que él, que el Padre ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Por eso usted y yo no nos podemos rendir. Si usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, verso 28, dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Pero lo que está diciendo Jesús? Está hablando de la persecución que iba a venir. Y él le dice, no teman cuando estén en persecución de las personas que pueden físicamente hacerle daño, que los pueden matar. Ese era el sacrificio máximo. Nos matan. Dice, no le teman a ellos. Usted debería tener más miedo al que puede no solamente matar el cuerpo, sino destruir el alma también, si se puede decir así, enviar el alma con castigo eterno en el infierno. Y él dice, Dios cuida de las aves y ustedes valen mucho más que las aves. Y por eso él dice, cuando estén en persecución, el que me confiese a mí, se mantenga firme, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Que le está diciendo, él va a confesar, ese es un creyente fiel, que a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, se mantuvo fiel. Él lo va básicamente a recomendar delante del Padre para que co-reine con él. Pero el que lo niegue aquí, no dice lo voy a mandar al infierno, no dice lo vamos a matar, sino no va a recibir la commendación o la recomendación delante del Padre de que él es digno para reinar. Por ejemplo, yo soy profesor en la universidad con estudiantes de medicinas, y cuando a ellos les toca aplicar para su residencia, ellos necesitan cartas de recomendación. Y hay estudiantes que han sido tan buenos que yo he escrito cartas de recomendación maravillosas. Porque este estudiante hizo un trabajo excelente, trabajó duro, y usted se siente contento, orgulloso. Cuando las cosas se ponían malas o está duro en la clínica, están haciendo su trabajo, no están quejándose, siguen adelante. Hay otros que están como muy relajados, que yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer. Y hay algunos que uno le hace una carta, bueno, sí, él le pasó por aquí. Usted no dice nada. Usted no dice, mira, que él es un gran estudiante, él es tal cosa. Y hay otros que usted le dice, puede hacerme una carta. Y yo, no puedo, tienes que buscarte otra persona. Si tú quieres una carta buena, es bueno, mejor que te busque otra gente, que yo no te puedo escribir en buena fe una carta buena para ti. Y no quiero escribirte una carta mala. Eso no quiere decir que él no va a pasar, que no se va a graduar. Se va a graduar. Pero se va a graduar sin mi carta. Y le va a afectar si entra a una universidad o a un otro hospital a hacer la residencia, en el sentido de que
si la carta del director de educación usualmente tiene cierto peso. Igual con nosotros. Si nosotros nos mantenemos firmes cuando estamos sufriendo, Cristo mismo va a declarar este sufrimiento delante del Padre. Va a declarar cómo tú toleraste, cómo tú aguantaste tu sufrimiento delante del Padre, y va a exaltarte y a compartir su gloria y su honra. Hermanos, Dios no desperdicia una pena. Dios no desperdicia un dolor. Dios no desperdicia una tragedia. Dios no ignora lo que tú estás sufriendo. Dios no está ignorando el dolor que tú tienes adentro. Dios no lo está ignorando. Él no lo ignora. Él está ayudándote y viéndote. Y si tú sigues adelante en tu fe, Él va a decir, ¿tú sabes qué? Esta es una persona que sufrió por mi Padre. Ahora yo quiero que entre en el mismo gozo, en la misma alegría que yo voy a recibir de reinar sobre todas las naciones. Y yo quiero que reine sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Y no solamente eso, hermanos. No solamente que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento y que Él no va a proclamar, sino que Él provee para los creyentes. No para los ángeles, no proveyó para los ángeles no van a reinar. De toda la ayuda necesaria para el sufrimiento en el tiempo presente. Como yo mencionaba antes, hay algo que nosotros sabemos que los ángeles no saben, y es que sufrir. Los ángeles no saben lo que es sufrir por Cristo. Y si usted no sufre por Cristo, usted no va a reinar con Cristo. Por eso no pueden reinar. Incluso la segunda persona de la Trinidad se encarnó porque usted no puede matar un espíritu. Para que lo pudieran matar y crucificar y poder sufrir y saber lo que es hambre, calor, tenía que tener un cuerpo humano y por eso se humanó. Para saber lo que tú y yo sentimos. Para cuando tú oras y tú estás llorando por lo duro que es la situación, por lo difícil de la situación, Él sabe el sabor, el tamaño, la calidad, la amargura de cada lágrima. Él sabe. Él sabe de dónde sale cada lágrima que tú botas. La que tú botas en público, la que tú botas en privado. Él la sabe porque Él pasó por eso. Él pasó por eso. Y Él provee toda la ayuda necesaria. Dice el verso 14, por cuanto los hijos, o sea, los que iban a reinar con Él, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de cómo Cristo se identificó con nosotros. Cómo Él llegó a estar en solidaridad con nosotros, haciéndose igual a nosotros, para saber lo que se siente. Hace algunos días, cuando DeSantis lanzó su campaña, yo tengo, por cuestiones de negocio, tengo algunos amigos, hermanos, que tienen demasiado dinero. Yo tengo estos amigos, ellos me invitan a su casa, ellos tienen un chef en la casa. Bueno, yo nunca había ido a una casa donde ellos tienen un chef de verdad, vestido de blanco y con un sombrero, esperando, ¿qué usted quiere para comer? Y picando y haciendo todas las cosas ahí. Tienen una niñera para cada niño. Y cuando DeSantis gana, me manda un mensaje. Ya DeSantis lanzó su candidatura. Ahora queremos conseguir la mayor cantidad que un candidato ha conseguido en las primeras 24 horas de su candidatura. Así que tienen que mandar $6,500 cada uno, y este es el link. No puede ser de la cuenta del trabajo, tiene que ser de su cuenta personal para que cuente. Wow. Para ellos $6,500 no es nada, y dar $13,000 para la campaña electoral es como usted y yo dar $10 de propina. Para ellos es una propina. Y así yo plan, pero fulana, ella no sabe cómo es que ella me gana el dinero.
no entienden, hermano. Porque aunque digan que no, que yo sé, y vienen con el cuento, no, y que yo también crecí de una familia pobre, mi papá, mira, no me hables de qué familia pobre, mi papá, o sea, tú no sabes, o sea, tú tienes chef, no, tú me vas a decir que eso, tú no sabes lo que es pobreza. Si tú sabes lo que es pobreza, tú estuvieras cocinando en tu casa. O contratar a alguien, pero no. O sea, yo me siento rico cuando puedo mandar a pedir pizza 2 o 3 días en la semana. Y esta gente. Pero ella no entiende, o ellos no entienden, que en la posición donde yo estoy, porque tienen demasiado dinero, que tú no puedes hablar a mí y mandarme un texto de que, hey, mándale ahí $13,000 de Santi, 6,500 tú, 6,500 algo. Ellos no entienden eso. Sí. Pero ellos no han vivido. Yo estaba hablando con ella y me dice, mira, ya nosotros no cogemos contratos de menos de $100 millones. Excelente. Y yo pensando, a mí el seguro me paga como $70. No estamos en lo mismo. Pero ellos no saben lo que yo paso, no entienden lo que yo paso cada mes para pagar la escuela de los muchachos, para la gasolina, que tratando de que mira que la piscina, si le están echando demasiada agua, que apaguen las luces, que si el aire lo ponen a 73, nada más lo bajan en la noche a 60 y pico. Pero Cristo, ¿tú sabes lo que hizo Cristo? Él dejó su trono de gloria y se humilló para Él saber lo que tú y yo pasamos. Eso es amor. ¿Por qué se pudo haber quedado allá y aparecer en la montaña y dando rayos y diciendo y dando leyes y toma? Él se encarnó. Y cuando Él nos dice, sigue adelante, y estamos cansados, Él sabe lo que es cansancio, Él sabe lo que es hambre, Él sabe todo lo que tú y yo pasamos. Porque nosotros participamos de esto, Él también participó de esto. Él proveyó todo lo necesario para nosotros soportar el tiempo presente. Número 1, Él proveyó para la victoria sobre el enemigo. Dice el texto, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él murió. ¿Y sabes lo que pasó cuando Cristo murió? Él venció la muerte. Él venció la muerte. Por eso cuando yo estoy en dificultades, yo puedo seguir adelante en mis dificultades aún hasta el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Ya yo como creyente no tengo que tenerle la muerte. Si tengo que sufrir hasta el momento de la muerte, nada va a pasar. Mi vida no se va a desperdiciar. Cristo venció la muerte. Yo puedo seguir adelante. No tengo que tener miedo si me amenazan con que me maten por yo ser cristiano. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo venció la muerte. Y tengo que sufrir hasta el día que muero, no tengo que preocuparme, porque Él venció la muerte. La muerte ya no es una amenaza para el cristiano. Que te quitamos la vida, inténtalo. Tú puedes quitarme el cuerpo, pero nunca vas a poder quitarme la vida. Me podrás quitar la salud, pero nunca me vas a poder quitar la vida. Porque la vida que yo tengo es vida eterna en Cristo Jesús. Y tengo un cuerpo glorificado esperando por mí. Y un reino esperando por mí. Así que no hay nada que tú puedas hacerme. No hay nada que el mundo pueda hacerme. Tengo victoria sobre el enemigo. No me puede hacer nada. Y no solamente eso. O sea, cuando dice, Él destruyó al diablo. Si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 5, usted se va a dar cuenta del impacto de la muerte como vino por el pecado. Dios creó al hombre para reinar en el capítulo 1. El hombre peca en el capítulo 3. Cuando usted va al capítulo 5, dice, y vivió fulano de tal 900 años y
murió. Y vivió fulano de tal 500 tantos y murió. Y fulano vivió 700. Todo el mundo murió. Algunos vivieron algunos años más. Todo el mundo murió. Qué preocupación. ¿Cómo vamos a reinar? ¿Cómo vamos a ejercer el dominio de Dios sobre la tierra si estamos muriendo? Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y no solamente eso. Él también proveyó victoria sobre el pecado. Él nos dio liberación del miedo a la muerte y esclavitud del pecado. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él no solamente destruyó al diablo, él estaba en victoria sobre el pecado. Él proveyó su sangre, que nos limpia de todo pecado. Proveyó perdón para nuestros pecados. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte. Y no tenemos, por lo tanto, podemos seguir adelante. Pues si usted está siendo perseguido y usted tiene miedo de que usted termine muerto por causa de Cristo, y usted mejor niega a Cristo y se esconde y deja su fe, y está sometido por miedo a la muerte y no sigue a Cristo, usted está sometiéndose al pecado ahí, porque es pecado dejar su fe. Por él dio victoria sobre el pecado en la cruz. Y no solamente eso, él dio también victoria sobre la tentación. El texto dice que él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos. ¿A cuáles son sus hermanos? Los metacois, los compañeros del capítulo 1, verso 9, que iban a reinar con él. Los hermanos de que hablan ahí en el capítulo 2, verso 11. Dice, él debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué? Sumo sacerdote, para expiar por los pecados del pueblo. Y ustedes se acuerdan que la diferencia entre el profeta y el sacerdote. El profeta habla al hombre de parte de Dios, el sacerdote habla a Dios de parte del hombre. Y Jesucristo era, ¿qué por ciento de Jesús era hombre? ¿Y qué por ciento de Jesús era Dios? El perfecto hombre para Dios y el perfecto Dios para el hombre. Él puede ser un sumo sacerdote y ir delante de Dios el Padre, porque él mismo es Dios, y interceder por los hombres porque él mismo es hombre. Y dice el texto que él sabe, porque él padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuál es la tentación aquí? Está la tentación general de pecar, pero esta tentación de abandonar la fe en medio del sufrimiento. O sea, cuando las cosas se ponen duras y difíciles y ya tú quieres rendirte, dice, él tiene poder para socorrerte. Bueno, Jesús es quien nos lleva a nuestro destino final para reinar con Cristo. Número 1, por su sacrificio, él recibió de Dios Padre toda autoridad. Y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Yo te voy a dar por herencia tuya a las naciones y por posesión tuya a los confines de la tierra. Tú vas a cumplir el propósito original que yo tenía o que yo declaré en Génesis capítulo 1. Pero no solamente eso. En Cristo el hombre está reinando, pero él quiere compartir esa autoridad con hombres y mujeres fieles. Hermana, déjeme decirle algo, porque siempre cuando se habla de autoridad, a veces pensamos que cuando estemos en el reino va a ser lo mismo. Las hermanas van a reinar igual allá en el reino que los hombres. Nadie le va a Nehemías, no le va a decir, bueno, porque tú eres el varón, cabeza de la familia. No, papá. Hay relaciones que son temporales aquí sobre la tierra. Aquí sobre la tierra. Allá, no,
su género, su sexo no va a determinar en qué posición usted está, sino su fidelidad a Cristo. Su fidelidad a Cristo. Y Él ahora nos da vida eterna gratuita por la fe en Él. Y no solamente nos da la vida abundante, nos da la habilidad, la capacidad, el privilegio de poder reinar con Él. Pero para reinar con Él tenemos que estar listos para sufrir con Él. No hay sufrimiento, no hay gloria. Dicen los americanos, no pain, no gain. La pregunta es, ¿está usted listo para seguir adelante? Bueno, no se rinda. Cuando usted tiene la tentación de rendirse, usted puede venir a Cristo. Si usted en algún momento usted dice, Señor, ya yo no quiero seguir en el ministerio, ya yo no quiero congregarme, ya yo no quiero ir a la iglesia, ya yo no quiero leer la Biblia más, ya yo estoy cansado de tantos problemas, yo no quiero ofrendar, yo no quiero, hermano, venga a Cristo. Él sabe, Él te va a entender. Hablas con Él. Habla con Él. Él quiere que tú reines con Él. Y créeme, si hay alguien que te entiende cuando tú estás sufriendo, es Él, porque Él lo sufrió. Él no quiere solamente que tú entres en el reino, Él quiere que tú llegues a reinar con Él. Nuestra entrada en el reino es gratuita por la fe en Jesús. Nuestra posición en el reino, 10 ciudades, 5 ciudades, una ciudad, va a depender de nuestra fidelidad a Él, aún en medio del sufrimiento. Yo quiero reinar con Cristo. Y mi deseo como su pastor que le ama es que cada uno de ustedes puedan reinar con Él. Yo tengo esta visión del reino, donde me gustaría cuando estemos todos allá, llegue el tribunal de Cristo, que Misra me diga, hermano Marino, venga para acá que quiero enseñarle mis 10 ciudades. Yo, Misra, espérame ahí que voy para allá. Y después, Misra, ¿tú viste las ciudades de Lázaro? Vamos para donde Lázaro, a qué le tocaron unas ciudades de aquel lado, vamos a ver para allá. Y que el ángel me diga, Marino, ven a ver qué tremenda ciudad me tocó a mí. Y yo pasarme viendo y glorificando y deleitándome en lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. La alegría. Yo cuando llegue el tribunal de Cristo, yo voy a tener tanta alegría cuando vea tantos hermanos, que el Señor le diga a Sandra, Sandra, buen siervo, no, déjame buscar otro ejemplo. Le diga a Sandra, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, reina sobre tantas ciudades, qué alegría yo voy a tener. Sandrita, enséñame. ¿Qué cocinan allá? ¿Qué siembran? ¿Cómo son las casas? Hermano, lo mejor de la humanidad no lo hemos visto. Las mejores canciones no se han escrito, se van a escribir en el reino. Los mejores libros no se han escrito, se van a escribir allá. Las mejores obras de arte. Las mejores comidas, mis hermanos. Las mejores costillas no se han cocinado. El mejor vino. Hermano, a gente cree que vamos a estar en el reino haciendo nada y que en una nubecita ahí sentado, clink, clink, clank. No, hermano, eso es aburridizo, es una tortura china. Hermano, vamos a tener la oportunidad de conocer tantas cosas, cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, ni que ha subido al corazón del hombre. Cuando le describen la Nueva Jerusalén, 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho, 1500 millas de altura, Señor, ¿y cómo vamos a andar ahí? Allá el otro día, el sábado, estábamos hablando algunos de los hombres, tenemos que tener algún medio de transporte, no nos vamos a ir a pie. O sea, que vamos a estar usando el intelecto. ¿Qué usted cree? Que cuando Cristo venga, Tesla va a ser la última tecnología, o que el iPhone va a ser la última tecnología en comunicación. No, hermano. Imagínese hasta dónde ha llegado el hombre en una sociedad caída y llena de pecado. Imagínese cuando estemos reinando con Cristo, con un cuerpo glorificado, sin pecado, sin las limitaciones del pecado sobre el cuerpo. Hasta nosotros vamos a poder ver todo el potencial que Dios puso en nosotros para que reflejemos su gloria por la eternidad. Bueno, tenemos que reflejar la gloria de Dios
por millones y millones y millones y millones y millones de años. Vamos a estar haciendo cosas nuevas por la eternidad, conociendo y disfrutando por la eternidad con Cristo. Hermanos, si eso no nos motiva, queremos estar ahí. ¿Quién sabe? Si vamos a inventar aviones, si vamos a cohetes, vamos a conocer otros planetas, lo que sea, hermano, que vayamos a hacer. Por eso, cuando usted no piensa en eso, usted cree que lo máximo, lo más grande que le va a pasar a usted en la tierra es tener una casa y tener un carro, que es con lo que la mayoría soñamos. Hermano, si eso es todo el sueño suyo, usted tiene un estándar muy bajito. Tiene que pensar en el reino. ¿Cuál va a ser mi mansión, mi casa, mi apartamento? ¿Sobre cuál ciudad yo voy a estar reinando? Señor, ayúdame a caminar ese camino de sufrimiento con fidelidad para yo glorificarte por la eternidad. Ustedes se imaginan cuando nosotros nos juntemos. Ustedes se acuerdan cuando no teníamos edificio y todo lo que pasamos y cómo estaba ahí fulano de tal y Gabino que venía que no podía ver a uno. Y usted ve ahora a Gabino, no se le escapa a una porque lo ve todo. Cuídense de Gabino. Bueno, vamos a estar allá gozándonos. Ya usted no va a tener que preocuparse si William aplaude así o si aplaude del otro lado. Hasta William va a aplaudir derecho. Ya José va a tener paz, no va a tener problemas, va a poder tocar todos los merengues sin que le duele el brazo al final del culto. Hermanos, Dios nos ha ofrecido, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 28, un reino inconmovible. Vamos a sufrir, hermano, aquí en la tierra, pero Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. No se rindan, porque el sufrimiento presente no se compara en nada con esa gloria venidera. Bueno, ustedes las veces que yo he querido dejar el ministerio, pregúntale a Ángel. Yo pedí la cuenta, porque yo era toda la semana, Ángel, ya yo no aguanto más, yo no estoy aguantando al hermano fulano, ahí está Eduardo molestando, y aquella chismosa, y aquel está haciendo allá, y aquel no llega, y yo no voy a estar haciendo esto yo solo, y que yo tengo que predicar, y que tengo que tocar. Toda la semana, la misma letanía. Yo no sé cómo es que Ángel me aguantó. Yo me pongo a pensar en el día, Señor, darle un premio a Ángel, porque Ángel me aguantó muchas quejas. Ángel estaba sufriendo antes de recibir la gloria. Pero hermano, según usted se da cuenta, Señor, gracias por ayudarme y darme la fuerza de seguir adelante. Porque mientras más estudio la Biblia, me digo, ¿para qué yo me voy a quejar? ¿Para qué yo me voy a quejar? Mayor sufrimiento, mayor gloria. No sufra como malhechor, como dije Pedro. Si usted se robó un carro y sufre, a usted no le van a dar una ciudad por eso. Pero si sufre por Cristo, usted va a estar recompensado. No hay sufrimiento que vaya sin recompensa delante del Señor. A veces cuando pensamos en el tribunal de Cristo, pensamos como, ay, van a ver todas las cosas malas que yo he hecho, hermano, y todas las cosas buenas. Todas las cosas quizás buenas que usted ha hecho y usted no se acuerda. Usted no se acuerda del hermano que usted le dio un abrazo el 14 de febrero del año 1998 y que ese hermano quizá estaba pasando por una dificultad y fue el primer abrazo que recibió en día y usted ni se acuerda de eso. El día que usted invitó a alguien y le dijo, mira, tú quieres un poquito de mis chips, y quizás esa persona tenía hambre y usted no se acuerda y va a ser recompensado hasta por eso. Y usted dice, ay, yo ni me acordaba que yo había hecho eso. Dios va a estar recompensándonos. Vamos a perder recompensa alguna que vamos a decir, wow, si yo hubiera sabido que por eso me iban a dar tanto, yo lo hubiera dado todo. Pero hermano, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. El autor de Hebreos nos está diciendo, hermano, no se rindan, hermano, no se rindan. Hay sufrimiento, Cristo sabe el sufrimiento, ven a Cristo, Él es sumo sacerdote, Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. Sigue adelante, no te rindas. No te rindas. Y cuando tú estés desanimado, ven delante de Cristo. Ven. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que puedan descansar, para que puedan tener descanso. Pero hay que venir a Él. Hay que orar, mis hermanos.
Ahí tenemos que orar. Él sabe, Él es nuestro sumo sacerdote, hable con Él. Porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Pedir viene antes que recibir, buscar viene antes que hallar y llamar viene antes de que se le abra. Está implícito que el que no pide no recibe, el que no busca no halla, el que no llama no se le abre. No nos rindamos, mis hermanos, no nos rindamos. Dios nos ama tanto que se hizo hombre para sufrir por ti y para entender todo el sufrimiento que tú y yo pasamos. Cuando tú hablas con Él, Él sabe. Él no está como estos amigos míos ricos que no entienden cómo que uno se gana el dinero. Cristo sabe, Él sabe lo que es pobreza, soledad, todo. Así que, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Porque yo sé que hay algunos de nosotros que estamos quizás desanimados, con dolor, con tristeza, algunos que estamos andando a empujones en nuestra vida cristiana. Vamos a orar y pedir al Señor por esa fortaleza para que nos ayude a seguir adelante. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos muchas gracias por Cristo y queremos dar toda la gloria y toda la honra a Jesús, Señor. Gracias porque Él no solamente nos dio vida eterna, sino porque Él también se encarnó, se hizo hombre para Él morir por nosotros en la cruz, perdonar nuestros pecados, podernos dar vida eterna, pero Señor también para entender nuestro sufrimiento cuando sufrimos, Señor. Hay algunos de nosotros en el día de hoy que estamos sufriendo y que estamos pasando por pruebas y dificultades de diferentes tipos, Señor. En matrimonios, en trabajo, económica, de diferentes situaciones, Señor. Sosténnos, Señor. Danos de tu fortaleza. Entramos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tú nos des el apoyo, la ayuda, ese socorro, Señor. Ese socorro que tú nos diste a los ángeles, que tú nos lo des a nosotros, Señor. Que tú sostengas nuestros pies, que tú sostengas nuestras manos, que tú sostengas, Señor, nuestra mente, que tú sostengas nuestro corazón, Señor. A veces estamos tentados a tirar la toalla, Señor, pero ayúdanos a seguir adelante. Te amamos, Señor, y estamos con deseo de estar en tu presencia. Queremos ver el día donde todos los enemigos de Cristo están puestos por debajo de sus pies. Queremos ver a Cristo reinando sobre todas las cosas y siendo glorificado en toda la tierra. Y queremos estar reinando con Él y reflejando la gloria de Él a todo el mundo, Señor. Y sobre toda la creación. Guíanos, Señor, en este día en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.